sangre total ya no se pide así. Entonces, la sangre total, vamos a ver, y este es el tema, se va a fraccionar en sus distintos componentes. O sea, lo que vamos a sacar provecho de esta clase es conocer cómo una sangre total se va a fraccionar en sus diferentes componentes y ustedes cómo los van a indicar. Pero vamos a ver también al final todo lo que vamos a comentar hoy día en la clase. Al final de este siglo XXI se va a ir al tacho. Fatalmente ustedes todavía tienen que aprender, porque hoy en día ya están saliendo muchos productos que van a reemplazar a ellos, muchos productos que se van a elaborar en el laboratorio, ya no un producto biológico, ¿ya? Entonces vamos a avanzar esta clase, hemoterapia o terapia por componentes. Vamos a hablar qué principios debemos conocer antes de transfundir cualquier producto. Muy bien. Cuando yo hablo de hemoterapia actual, miren ustedes, es importante conocer qué máquinas son importantes para poder realizar estos procedimientos. Ustedes están viendo acá, esta máquina, centrífuga refrigerada. Hay muchos tipos de centrífuga refrigerada. Nuestro hospital va a comprar, por ejemplo, normalmente viene para 6 bolsas y vamos a comprar para 16 bolsas, máquinas muy modernas. Y lo que ustedes están viendo acá, ya en la clase pasada hemos visto los separadores celulares, lo que corresponde a féresis. O sea, necesitamos estos equipos para poder nosotros preparar todo lo que vamos a hablar, ¿no? Muy bien, acá tenemos en este lado todo lo que podemos brindar en el banco de sangre. En esta columna, todo lo que se puede obtener de una forma, digamos, si se quiere, industrializada. Que eso no nos vamos a encargar nosotros. Entonces acá vemos, miren ustedes, los componentes transportadores de oxígeno. Estamos hablando de los concentrados de hematíes. O sea, ya podemos pedir entonces concentrado de hematíes, es una modalidad, o paquete globular. También podemos pedir. Cada de estos concentrados de hematíes pueden elevar de 1 a 1.5 gramos de hemoglobina en un sujeto de 60 kilos. Cada componente de este concentrado de hematíes. También podemos decir que va a elevar de 2 a 3% de hematocrito. Y lógicamente tenemos que ser cuidadosos al indicar este componente, ¿no? Va a ser diferente. Si nosotros vemos la literatura, vamos a observar muchas diferencias. Entonces, cada paciente es diferente, cada paciente con su diagnóstico es diferente. Podemos tener pacientes, por ejemplo, jóvenes, comparado con adultos de tercera edad, que es totalmente diferente. Yo no puedo decir, la hemoglobina tanto es para mejorar. No, cada uno tiene su diferencia. Igual, yo puedo hablar también de un paciente con problemas respiratorios, con una fibrosis, o un paciente con problemas cardiovasculares. Es totalmente diferente, entonces, de acuerdo a su patología. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Muy bien. Nosotros también, dentro de esta modalidad de estos componentes transportadores de oxígeno, tenemos acá glóbulos rojos leucorreducidos. Ojo, estoy hablando de leucorreducidos, no estoy diciendo desleucocitados. Desleucocitados es un término muy antiguo que ya no se utiliza, hay que tener mucho cuidado al hablar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hoy en día toda la tecnología de estos productos se basa, dicen que los componentes celulares, llámese glóbulos rojos, llámese plaquetas, deben ser leucorreducidos, y eso tiene que ver mucho con la inmunomodulación. Ustedes van a tener una clase de inmunomodulación más adelante, o ya han tenido. No, todavía no, doctor. ¿No? Todavía no, el doctor Cari lo va a hacer el 19. Entonces, en conclusión, es hablar de inmunomodulación es totalmente complejo. Para que ustedes tengan idea qué cosa va a dar a entender su profesor ese día al final.
Si yo tengo acá un paciente normal que voy a transfundir con todos sus leucocitos y aquí tengo un paciente leucorreducidos, nosotros vamos a observar que el paciente leucorreducido va a evolucionar muy favorablemente. El paciente que no se leucorreduce va a ser muy tórpida, se puede complicar, se puede agregar infecciones. Pero miren ustedes, ¿qué pasa con ese paciente que yo voy a transfundir normalmente con los leucocitos? En otras palabras, su vigilancia inmunológica se va a deprimir. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Ese paciente es propenso a muchas enfermedades. A muchas enfermedades. Por ejemplo, en el lado familiar, sus hermanos, su papá puede tener alguna neoplasia, por decir, pero él no ha desarrollado esa neoplasia. Pero ese puede ser un momento propicio para que esa neoplasia se instale. Miren, señores, o sea, todos los estudios que se están comprobando en la actualidad llegan a esa conclusión. O sea, todos los componentes celulares deben ser leucorreducidos. Y esa es la intención. Nosotros también para el próximo año queremos cambiar nuestro sistema de bolsas. Nuestro hospital sería el primer hospital, lógicamente, del Perú para cambiar esa modalidad. Entonces, para eso, nosotros podemos emplear estos glóbulos rojos leucorreducidos. Hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, nosotros tenemos en el hospital una modalidad de leucorreducir, pero con unas máquinas, pero eso es insuficiente para lo que yo les estoy diciendo en este momento. Esa leucorreducción que yo tengo se basa en las bolsas, se llama así, Bajicoa, solamente me va a evitar las reacciones de hipertermia y escalofríos. Y eso corresponde solamente al 5% de reacciones que pueden tener nuestros pacientes cuando yo transfundo sangre. O sea, no es totalmente, digamos, muy buena el resultado final. Muy bien. Los glóbulos rojos lavados. Todo lo que estoy hablando puede venir en el examen. Y aquí no está escrito. Por si acaso les aviso. Los glóbulos rojos lavados. ¿Por qué lavamos los glóbulos rojos? Una parte muy importante, especialmente vamos a lavar para eliminar proteínas plasmáticas. ¿Por qué? En general, muchos pacientes van a ser multitransfundidos, o sea, ya no se van a morir como antes. Entonces, esos pacientes pueden provocar reacción alérgica a las proteínas. Entonces, una modalidad, si eso se presenta, es lavar los glóbulos rojos, solamente en esos casos muy especiales. Pero en general, también yo puedo lavar los glóbulos rojos a aquellos pacientes que tienen inmunoglobulina A disminuida, ellos pueden formar anti-IgA. Y si desarrollan esos anticuerpos, cuando yo le pongo una sangre normal sin lavar, pueden provocar una reacción muy severa, a veces reacciones anafilácticas, y el paciente se puede morir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Después, ustedes han tenido un conversatorio de un paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna. Ya ustedes saben cuáles son los mecanismos fisiopatológicos para que desarrollen. Entonces ahí probablemente su profesor les ha explicado, ¿no?, que muchos prefieren también administrar glóbulos rojos lavados. Eso también es controversial. Hay un grupo de científicos que dice se puede poner sin lavar, otros dicen que hay que lavarlos. Nosotros en el hospital Menara, esos pacientes sí lo lavamos, ¿no? Después hay una, digamos, si se quiere, un error que todos nuestros pacientes, digamos, reciben, muy mal indicado de nuestros colegas nefrólogos. Los pacientes que son nefrólogos, ¿no?, a veces sus médicos tratantes le indican glóbulos rojos lavados, y eso no es necesario, ¿no? Porque dicen, no, está el potasio elevado. Si yo tengo una sangre de 2 de 3 días, tengo que ponerle sin ningún, digamos, procedimiento de lavado. Entonces, eso es importante. Nosotros ya está bien claro entonces a qué pacientes tenemos que indicar
esos glóbulos rojos lavados. Esos pacientes renales no necesitan. Lo que sí necesitan es que esa unidad no esté almacenada en el banco de sangre más de 2 y 3 días. ¿Ya? Eso es importante. Y también acá se le recordar, si regresamos un momentito, los glóbulos rojos leucorreducidos, esos se hacen con un filtro muy especial. Entonces ellos también se pueden filtrar, ¿no?, con estos filtros especiales con sangre almacenada de 1 hasta máximo 2 días. Después de que pase estos 3 días ya no sirve filtrar, porque ya las citoquinas están desprendidas y ya no sirve por qué filtrar. El efecto es nulo, ¿no? Muy bien. Los glóbulos rojos irradiados. ¿Nosotros por qué irradiamos los glóbulos rojos? Porque realmente nosotros tenemos un paciente inmunodeprimido. Si yo le pongo una sangre normal sin irradiar, esos linfocitos que están en la bolsa de sangre se van a aprovechar de mi paciente inmunodeprimido y van a desarrollar una enfermedad que se llama injerto contra hueso. En la gran mayoría los pacientes se mueren. Es un paciente neutropénico, un paciente que está en fase, digamos, de trasplante de médula ósea. Si yo no tomo las medidas del caso, le puede dar esta entidad y el paciente irse, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos que irradiar los glóbulos rojos, las plaquetas, o sea, todos los componentes celulares, ¿no? Entonces irradiamos con una finalidad de inactivar los linfocitos. Esa es la acción de la irradiación. Muy bien. Y los hematíes congelados, ya nosotros hemos comentado anteriormente que podemos utilizar como una modalidad de donación autóloga. Ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Bueno, acá tenemos productos plaquetarios, tenemos plasma rico en plaquetas, que realmente es un paso para fabricar, para procesar concentrados plaquetarios. Nosotros no deberíamos indicar plasma rico en plaquetas, vamos a ver más adelante por qué, ¿no es cierto? Debemos elegir concentrados plaquetarios en esta modalidad. Lógicamente, el mejor producto va a ser plaquetas obtenidas por adherencia. Ya en la clase anterior hemos hablado hasta el cansancio de esa parte. Productos de plasma, de todo lo que ustedes ven acá, lo que me interesa especialmente el plasma fresco congelado, ¿no es cierto? Nosotros podemos dar ese plasma congelado si viene con desórdenes, digamos, de coagulación. Mi paciente llega a la emergencia, no sé qué factores de coagulación está alterado, una modalidad y una, digamos, indicación podría ser el plasma fresco congelado en esas circunstancias. O más abajito que estamos viendo el crío precipitado. Ya nosotros sabemos qué factores tiene el crío precipitado: factor 1, factor 8, factor 13, tiene fibronectina. O sea, podríamos indicar especialmente para todos esos factores. Nosotros en el mercado tenemos factor 8, miren ustedes, factor 8 preparado por ingeniería genética. En el hospital ya lo tenemos, factor 9, no es un producto humano, es preparado en laboratorio y lógicamente de óptima calidad. Entonces debemos preferir. O sea, el crío precipitado básicamente nosotros podríamos emplearlo básicamente para factor 1 y factor 3, ¿no? Esas serían las indicaciones, digamos, actuales, ¿no? Entonces esto es lo que yo quería decirles. Prácticamente les he mencionado toda la clase de hoy día, pero vamos a hablar algo más, ¿no es cierto? Y acá los derivados de plasma, que todo esto se produce en plantas procesadoras. Ustedes saben, muchos de estos productos hoy en día pueden transmitir, sabemos, el riesgo de periodo de ventana, que hemos hablado ya anteriormente, las posibilidades de infectar, el riesgo es bastante alto, ¿no? Ha habido muchos casos, especialmente de HIV contaminado. Pero por ejemplo acá tenemos albúmina. Ya hablamos la vez pasada de albúmina. La albúmina de repente es un producto que para su procesamiento se necesitan
temperaturas elevadas y prolongadas. Muchos virus se van a activar. Es muy buena opción realmente. De todos ellos, lógicamente, yo podría dar la albúmina con toda garantía, sin riesgo de contaminar. Pero todo el resto fatalmente ya no se puede hacer porque los factores de coagulación van a ser alterados y se someten a altas temperaturas, ¿no? Hay otra modalidad, digamos, de separarlos, estos componentes que son muy peligrosos, ¿no? Muy bien. Nosotros acá vamos a hablar de qué manera hacemos rápidamente. Miren ustedes, ustedes lo han visto, los que han donado sangre. Este es un sistema de bolsas, todo, ustedes están viendo, circuitos cerrados, son un sistema de bolsas cuádruples, ¿no? Entonces ahí sacamos la sangre de ustedes cuando donan. Esta es la bolsa principal, acá está la hojita, ¿no es cierto? Muy bien, la sangre total, ahí se colecciona la sangre total de todos nuestros donantes. Sabemos que esta sangre, esta bolsita tiene anticoagulantes, tiene conservadores y lógicamente esto se va a almacenar en una refrigeradora, ¿no?, de 4 a 6 grados centígrados, que puede ser por 5 o 6 semanas, ¿no? ¿Aló? ¿Quién quiere hablar? Habla Drácula. Entonces, esta es la bolsita que le estoy diciendo que se puede guardar por esas 5 o 6 semanas, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, si nosotros esas bolsas de sangre como tal hacemos una centrifugación suave, nuevamente vamos a hablar lo que hablamos ese día de la féresis. Si yo centrifugo, miren ustedes cómo se van a separar los distintos componentes. Lo más pesado se va a ir al fondo, glóbulos rojos, ¿no? Después van a venir las plaquetas, los glóbulos blancos y en el sobrenadante el plasma. Ese es más o menos para que ustedes tengan una idea cómo se va a ir separando. En este caso, después de hacer una centrifugación suave en esas máquinas que hemos visto al comienzo, ¿cierto? Muy bien. Acá nuevamente hablando de este sistema de bolsas de circuito cerrado, nosotros sabemos que dentro de esa bolsa madre, esta tiene 63 mililitros de una sustancia, lo que hemos visto, tiene especialmente este anticoagulante CPDA, citrato, fosfato, dextrosa y adenina. Cada uno tiene sus, digamos, sus particulares muy especiales. El citrato que sirve para la coagulación, el fosfato para mantener el 2,3-diformoglicerato y poder llevar el oxígeno a los tejidos. La dextrosa como parte, digamos, del mantenimiento, al igual de la adenina en el glóbulo rojo. Entonces, y yo voy a obtener 450 centímetros cúbicos de sangre total de mi donante. O sea, acá tengo aproximadamente medio litro. Al final, ese es lo que tiene en la bolsa. Y si ustedes se han dado cuenta, en nuestro hospital, las bolsas tienen un sistema de alarma, es un peso, lógicamente. Cuando ese peso ya, digamos, tiene equivalente a esta cantidad, esa bolsita se detiene y ya no sale más sangre del donante. Si el operador se va, se distrae, ya eso no sale más, ¿no? Y esa bolsita está que se balancea, porque es importante mezclar con el anticoagulante, ¿no? Ahora tenemos inclusive un sistema muy especial de radiofrecuencia en las bolsas que tenemos en nuestro banco de sangre, ¿no? Muy bien, sigamos. Si esta sangre total, nuevamente, yo hago esta centrifugación suave, ya hemos dicho, esto que va en el sobrenadante lo voy a pasar a la otra bolsa. Miren, tengo acá un concentrado de Matías, que es un volumen más o menos de 300. Esto lo puedo conservar, ya hemos dicho, de 4 a 6 grados centígrados por 35 hasta 42 días en las refrigeradoras especiales que tenemos en el banco de sangre, que todos ustedes conocen. Y el sobrenadante le paso a esta bolsita, que es el plasma rico en plaquetas. O sea, yo voy camino a seguir fraccionando. Y todo circuito cerrado. Lógicamente,
Acá nosotros ya sellamos con unos selladores especiales de temperatura. Esto no ha estado en contacto con el medio ambiente, ¿no es cierto? Y ahora tengo un paquete globular. Dice, ya nos pueden pedir paquete globular o concentrado de material. O simplemente usted llama glóbulos rojos. Una transfusión de glóbulos rojos. Punto. ¿No? Son modalidades que usted. Entonces, esto vamos a ver y cosa nos sigue el siguiente paso. El siguiente paso dice que voy a hacer una centrifugación mucho más rápida. Acá está ese plasma rico en plaquetas, que es aproximadamente 200 centímetros. Acuérdese que en el paquete globular se fue 300, los dos son 500, lógicamente, acá queda 200. Entonces, esto lo voy a hacer una centrifugación más rápida. Miren lo que va a ocurrir. Todas estas celulitas que ustedes ven se van a ir al fondo y va a haber un sobrenadante de plasma puro. Ese plasma puro lo voy a pasar a otra bolsita. Y aquí ya tengo un concentrado de plaquetas. Un concentrado de plaquetas que tiene un volumen aproximadamente de 50 mililitros. Y eso es lo que tiene. Y le puedo preguntar, ¿cuánto será el volumen del concentrado de plaquetas? Por ejemplo, pregunta examen, puede ser. ¿O cuántas plaquetas hay acá? Acá hay 5.5 por 10 a las 10 plaquetas en un concentrado plaquetario, por ejemplo. Este sobrenadante lo paso aquí, tengo un plasma pobre en plaquetas, ¿no es cierto? Más o menos 150 mililitros. Eso, si yo quiero, puedo seguir procesando, lo puedo congelar inmediatamente, ponerlo duro y voy camino a preparar el crío precipitado. Vamos a ver todas esas cosas. Entonces, las plaquetas, que es un volumen de 50 mililitros, se puede almacenar, guardar hasta por 5 días a temperatura ambiente. La temperatura ambiente que es de 20 a 24 grados centígrados, con ese movimiento que ustedes han visto. Y yo le dije, están bailando, porque había música, ¿no es cierto? De acuerdo. Muy bien. Este plasma pobre en plaquetas yo lo puedo seguir procesando. Muy bien. Acá está el plasma pobre en plaquetas, 150. Puedo preparar como plasma fresco. Bueno, puedo preparar como plasma simple o residual, que eso ya no se utiliza realmente. O voy camino a la preparación de crío precipitado. Muy bien. Y si yo voy camino a ello, miren ustedes, ese plasma fresco lo puedo congelar separado dentro de las 6 horas. Eso es muy importante, porque si no, se pierden todos esos factores que estoy hablando. Yo sé que el plasma fresco congelado tiene todos los factores de coagulación. Ojo, es el único componente que tiene factor 5. No se olviden jamás, ¿no? Entonces se puede conservar por un año a menos 30 grados centígrados, como nosotros lo hacemos en el hospital. Muy bien, ese plasma, una vez que se congela, ¿no es cierto?, se deja, o sea, ese plasma, en primer lugar, yo lo puedo congelar a un medio que yo lo preparo también en el banco de sangre. Miren, puedo congelar a menos 70 grados. Ese menos 70 grados yo puedo crear ese medio en un cooler. Le echo alcohol etílico, alcohol de caña que llaman eso, que toman los borrachitos. Le echo hielo seco de los heladeros y ustedes van a ver, eso va a burbujear. Nosotros vemos en la calle cuando ustedes quieren comer picarones, como ese aceite burbujea. Burbujea a altas temperaturas, pero en este caso va a burbujear a muy bajas temperaturas. Miren ustedes, ¿no? Digamos, esa condición física de este líquido. Entonces, se está creando un medio de menos 70 grados centígrados. Entonces yo bruscamente voy a poner el plasma en 10 minutos se va a poner piedra, así como está. Lo saco y luego lo voy a descongelar a 4 grados centígrados. Y eso más o menos lo puedo guardar donde están las bolsas de sangre, que es de 4 a 6 grados centígrados, lo puedo guardar ahí. Hoy día lo proceso, lo congelo y lo dejo hasta el día siguiente, ¿no? Puede ser de 12 a 18 horas. Al día siguiente, mañana, lo veo y ya casi todo se ha descongelado. Hay un aspecto como de raspadilla que queda en un poquito de hielo, pero miren ustedes, lo más importante es que se han formado estas cositas como unos algodoncitos blancos. Ese es el crío precipitado.
Entonces yo lo voy a centrifugar y voy a tener ya pues en este caso puro crío precipitado, ¿no? Y el sol nadante lo puedo poner aquí y es un plasma residual, por simple, y eso generalmente lo eliminamos, ¿no? Entonces este crío precipitado tiene un volumen más o menos de 20 centímetros cúbicos, ¿no? Acá está, fibrinógeno, factor 8, fibroretina, ¿no? Factor 13, ¿no es cierto? Y el plasma residual que no me interesa, yo lo elimino. Entonces, eso más o menos es cómo se prepara todos los componentes. Hasta acá hemos hablado de eso. ¿Muy bien? Muy bien. Acá algunas cosas que debemos conocer, ¿no? Miren ustedes, ustedes saben, antiguamente, como les dije, se indicaba a nuestros pacientes sangre total. La sangre total como tal pues era fluido, pero ya cuando se separaba el plasma, ese concentrado del glóbulo rojo se ponía espeso, viscoso. Entonces a muchos cirujanos, anestesiólogos no les gustaba, y también a médicos de hospitalidad no les gustaba. Entonces ellos, ¿podemos echarle solución salina? Sí, acá está. Pueden diluir con solución salina. Se puede diluir con solución salina. Pero yo les recomendaría que no lo hagan. Porque una vez que le echan solución salina, van a querer echarle de todo tipo de cosas. Vamos a echarle dextrosa y el paciente se puede morir si ustedes transfunden como tal. Por eso yo les recomiendo mejor no agreguen nada. Si ustedes empezaron cloruro de sodio, si cloruro de sodio, ponle dextrosa también para que sea más rico. Entonces miren ustedes, la dextrosa que va a formar grumos, o a veces podemos agregarle alguna sustancia, electrolitos, ¿no? Lactato de Ringer, de repente, miren lo que va a producir, se va a coagular. Y el coágulo, pues ya ustedes saben lo que puede pasar a nuestro paciente, ¿cierto? Entonces, la sugerencia es en realidad que no debemos utilizar nada. Si ustedes son muy cuidadosos, podrían echarle solamente solución salina en todo caso, ¿no? Y acá para que ustedes vean una sangre total, miren ustedes, con el correr de los días, cómo se va a alterar, ¿no? Miren, por ejemplo, los glóbulos rojos, reducción gradual de la función. A medida que pase, por ejemplo, digamos, el 2,3-difosfoglicerato va a ir disminuyéndose. Entonces, la función que tiene los glóbulos rojos de elevar, de fijar el oxígeno hacia los tejidos, va a ser muy pobre cada día que pase. Acuérdense que esta sangre se puede almacenar 32 días, 42 días, 40 días. Entonces, cada día que pase va a ser más problemático esa acción. Por ejemplo, acá tenemos las plaquetas, miren ustedes, no son funcionales a las horas, ¿no? Otros factores, factor 5, que es el LADI, bien dicho, se van a alterar, se van a destruir, ¿no es cierto? Factor 8 también. Y miren acá, el pH va a disminuir a las semanas, el potasio va a aumentar. Entonces hay que tener mucho cuidado en los pacientes renales. Ya he dicho, más de 3 días no se puede poner un paciente renal. En los niñitos, igual. Nosotros nos damos cuenta, a veces el médico pide la sangre y nos dice pues que es de un neonato y el tecnólogo le da pues de 15 días la sangre. Le ponen al neonato, al día siguiente está muerto. ¿Quién investigó? Nadie. ¿Se murió de qué se murió? Complicado de su enfermedad. Entonces nosotros, señores, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Un neonato no podemos dar una sangre por más de 5 días. El potasio está elevado. ¿Cuántos pacientes seguirán? Que nadie investiga, nadie tiene cuidado. Si ustedes no captan ahora, no lo van a captar nunca más. Y se van a ver envueltos en problemas judiciales. Entonces, por favor, yo les pido con atención que conozcan estas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, me asombro en el hospital de niños, ¿cómo actuarán? ¿Cómo darán la sangre? Pasado una semana, 10 días, esos niños. No lo sé, sinceramente no. O el doctor Cárdenas, ¿cómo hará en el informe?
En el licor tampoco la sangre más de 5 días, 10 días no se puede utilizar porque esa sangre pasa por unos rodillos que van a conducir la sangre. El rodillo lo aplasta, lo tritura, lo destruye la sangre, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Ya a nosotros hace muchos años nos pasó un accidente, entonces tenemos que evitar. Aquellos que van a ser anestesiólogos, especialmente, tienen que tener mucho cuidado. Entonces, estoy haciendo trampa, tú, ¿no? Ya, déjalo. Entonces, miren, señores, esta es otra cosa que también debemos conocer, ¿no? Miren, especialmente cuando yo pongo plasma, el grupo sanguíneo de nuestros pacientes, si es grupo O, nosotros sabemos el grupo O. Acá la doctora es grupo O, tiene anti-A, anti-B, tiene anti-AB. Entonces yo le puedo dar plasma de todos los grupos, no hay ningún problema. Pero acá la doctora es del grupo A. ¿Qué plasma le voy a dar? Si un grupo A, ¿no es cierto? O grupo AB, que no tiene ningún anticuerpo. Igualito del B, tengo que decir lo mismo, y lógicamente el grupo AB tengo que ponerle su mismo grupo AB, ¿no? Y aquí, miren ustedes, para hacer una comparación, ¿no? Acá tenemos sangre total, que ya no se utiliza sangre total, ojo. Hematitis, concentrado de hematitis, es lo que nosotros debemos usar, o paquete globular. Muy bien, ¿cuánto es el volumen total? Sangre total ya sabemos 500. De concentrado de hematitis, 200. ¿Cuánto será el volumen de hematitis? Aproximadamente 200. Los hematitis puros son 200. Pero ¿cuánto será el volumen de plasma en una sangre total? 300, por eso es 500. Pero un paquete globular, un concentrado, 100, por eso da 300. ¿Cuánto será en el hematocrito de una sangre total? La que sacó del donante, 40%. ¿Cuánto será del concentrado hematitis? 70%, más espeso. Entonces, esta relación, esta equivalencia, también tienen que conocerlo cuando ustedes van, los anestesiólogos, cuando van a intervenir en paciente para hacer el balance, también otros colegas, lógicamente. Muy bien. Ahora tenemos que saber, antes de transfundir cualquiera de estos componentes biológicos, estos principios debemos conocerlos, señores. Si yo no conozco estos principios, nadie se debe atrever a transfundir. Pero ojo, el hecho de transfundir realmente, con todo lo que ya hemos conocido, realmente nosotros debemos iniciar una transfusión cuando ya no hay otra alternativa más que hacer. Porque si no hago esto, mi paciente se me puede morir. Solamente en esas situaciones, yo les sugiero que indiquen esas transfusiones. Nosotros no podemos hacer una transfusión por si acaso. No, señores. Ayer entrevistaron a un doctor ginecólogo del hospital de Revallar. ¿Qué cosas les ha dicho a los pobres? Que indiquen al paciente como si fuera su cuerpo de ustedes. Ustedes van a ser médicos, ustedes tienen que indicar como si fuera su cuerpo. Así como cuidan el cuerpo de ustedes, o como cuando tienen su mamá, su papá enfermo, ¿no? Buscan el mejor especialista, así tienen que hacer con el paciente. Yo cuántas veces me he peleado con colegas allá por no hacer eso. Porque ustedes tienen que hacer así. Si ustedes van a ser médicos, tienen que luchar por su paciente, señores. No hacer que ningún aprendiz, un aprendiz puede ser, ¿no? Pero que sepa, pues. Pero no cualquiera. Es un ser humano. Hasta un perrito uno tiene mucho miedo, mucha precaución. Un ser humano con mayor razón. Tenemos que actuar de la mejor manera. Entonces, eso por favor les pido. ¿Ya? Entonces, este principio dice que debe identificarse la causa de esa elección. Debe identificarse. ¿Y eso cómo hacer? ¿Cierto? Miren ustedes, acá tenemos, ustedes están viendo, acá dice normal, ¿no es cierto? Miren ustedes,
La producción, miren ustedes, de chorrito, normal, y la pérdida, normal, y tiene un nivel normal. Ese es lo común y corriente en una persona sana. Pero ¿qué pasa acá? Miren ustedes. La pérdida está igual, pero la producción está disminuida. Y miren, el nivel, lógicamente, también está disminuida. Ejemplo. Por ejemplo, ahí una plaza irregular. ¿No es cierto? Ahí está el ejemplo. ¿No? Entonces, eso quiere decir que tenemos que conocer esa causa. Una vez que yo conozco la causa, recién debo dar el componente que estoy diciendo. Y miren ustedes acá. Acá dice, la producción, miren, está normal, pero la pérdida, miren ustedes, aumentada. Los niveles han disminuido, pérdida aumentada. Ejemplo, una hemorragia positiva alta, un síndrome nefrótico. Ahí está el ejemplo. Ahí, es tan sencillo, pero ahí está el ejemplo. O en este lado, miren ustedes, tenemos, si se quiere, producción en volumen normal, pero de un color diferente. Seguro de mala calidad. Una pérdida en volumen normal, pero también está desaguando de mala calidad. Y un contenido de niveles normales, pero de mala calidad. O sea, es una producción de un componente normal. Ejemplo, una trombastenia de Glassman. En la trombastenia de Glassman vamos a tener plaquetas en cantidades normales, pero de mala calidad. Yo creo que aquí está graficado todo lo que debemos conocer, señores. Conocer la causa, que es muy importante primero conocer la causa. Y lo que hemos dicho aquí está, ¿cierto? El segundo principio, el segundo principio dice, solamente debe administrarse el componente deficitario. Antes decía, el paciente está con anemia, ponle su sangrecita fresquita, decía. Porque la sangrecita fresquita, aparte del glóbulo rojo, también tiene sus plaquetitas, tiene su leucocito que le va a mejorar su infección. Ponle sangre fresca, sangre total. Eso ya no viene. Peor, si ustedes a su paciente, escúchenme bien, si a su paciente le piden una transfusión de sangre fresca, les van a llover muchas críticas. Entonces nosotros no debemos hablar de esa manera. Sangre fresca nunca deben de pedir. Ustedes deben pedir una sangre poniendo el diagnóstico. Poniendo el diagnóstico, el banco de sangre ya saben qué sangre tienen que seleccionar. Es muy importante. No se olviden. Pero sangre fresca nunca jamás. Sangre total tampoco. No se debe pedir. Estamos hablando de hemoterapia actual, de hemoterapia moderna. Como dice acá, ¿qué cosa dice? Debe administrarse solamente el componente deficitario. Y eso tenemos que hacer. Muy bien, y acá están, miren ustedes, la deficiencia, si es fibrinógeno, tenemos que seguir utilizando crioprecipitado, el derivado inducado. Factor 5, solamente hay en el plasma fresco congelado, lo hemos dicho, ¿no? Bueno, factor 8, miren ustedes, yo le puedo dar en concentrados complejos que ahora hay por ingeniería genética, que sería lo mejor, lógicamente, y así sucesivamente ustedes tienen todos los demás factores que ustedes están observando, ¿no? Esta diapositiva ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Que es la féresis transfuncional o productiva de un donante. Ahí están las plaquetas. Las plaquetas, no hay plaquetas mejores que las que se obtienen por aféresis, ¿no? Y eso brindamos de óptima calidad a nuestros pacientes, las que son de aféresis, ¿no? De igual manera, acá está la máquina de aféresis, como de un solo donante se pueden sacar lo que equivale a 10 concentrados de plaquetas, aféresis transfusional o productiva, se hace en un donante, ¿no? Esto también lo hemos visto, ¿no? Si comparamos
Lógicamente acá está el pool de plaquetas. Acá son 10 bolsas y de cada bolsita se saca esto, concentrado plaquetario. Tiene 50, en 10 son 500. Y este de acá es aquel producto que se tiene por aféresis. ¿Cuánto es? 200. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Debemos elegir solamente el componente deficitario. Y ese componente deficitario dice, debe ser aquel que tiene la máxima concentración en un menor volumen. Acá está. Entonces tenemos que indicar esto. No, es igualito. Antiguamente, por ejemplo, la hemofilia A, ¿qué cosa daban a los pacientes de hemofilia A? Como necesitaba factor 8, le sacaban sangre de un donante y sangre total le ponían. Porque estaba factor 8. Era un volumen totalmente recargado, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha mejorado? Solamente podemos usar el filo que ¿cierto? Las alternativas que podemos usar, ¿no? Ya eso también lo hemos visto, ¿no? De 10 bolsitas, 5 y 5, cada uno se saca un concentrado de plaquetas, 50 centímetros por 10 son 500, y ahí está la bolsita de aféresis, 200. Debemos elegir lógicamente esto. Dirigimos también en los hospitales donde no hay ese producto por aféresis, podemos elegir estos concentrados plaquetarios y tenemos que ser mucho más cuidadosos, ¿cierto? Las plaquetas no debemos indicarle como una manera profiláctica, pero sí de una manera terapéutica. Terapéutica quiere decir cuando el paciente tenga equimosis, tenga petequias, tenga hemorragia, allí recién podríamos darle las plaquetas. Pero eso no quiere decir que yo lo voy a abandonar a mi paciente. Si es un paciente que está recibiendo quimioterapia, con mayor razón no puedo abandonarlo, porque cualquier momento en las horas, de la madrugada, en la noche, puede tener un problema de desangramiento, de hemorragia, especialmente a nivel central. Hay que tener mucho cuidado y si nuestro paciente se nos puede ir. Hay que estar atento, porque el primer síntoma que el paciente va a mencionar, me duele la cabeza. Y cuando dice me duele la cabeza, yo inmediatamente ya tengo que buscarle las plaquetas para transfundirle. Probablemente ya está queriendo sangrar a nivel central. Si yo no hago nada, lógicamente el paciente se me puede morir. Entonces, a esos extremos tenemos que llegar nosotros para evitar dar las plaquetas de una manera profiláctica. Y debemos darle como una manera terapéutica, ¿no? Lógicamente va a ser las condiciones mucho mejores si se utiliza plaqueta por aféresis. Es el tercer gran principio, señor. Finalmente, dice, debe haber la máxima seguridad en el producto sanguíneo y en su administración. Eso tanto hemos hablado, tanto hemos discutido, tanto hemos luchado, hasta ahora, por ejemplo, de 2 gatitos que fueron a donar sangre la vez pasada, que le di diploma, ni un gatito más se ha acercado al banco de sangre. ¿Dónde están los gatos? Y todavía pierde la U. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el equipo de universitario así, si ni siquiera donamos sangre? Eso se muestra la cultura de ustedes. Si nosotros como estudiantes que ustedes van a ser profesionales de la ciencia de la salud. ¿Y qué ejemplo están dando? Yo les quiero ver quiénes van a donar sangre. ¿Ah? A ver, algún jalado y que no ha donado sangre me diga, doctor, mire, ¿por qué me ha donado? Peor lo voy a jalar. Peor. Ustedes, como profesionales, tienen que dar muestra que ustedes son estudiantes de Villarreal y como tal están donando sangre, dando el ejemplo. Eso es lo que yo quiero ver en ustedes. Y lógicamente yo todavía no debería dar mi diploma, les voy a dar un diploma pues. Porque yo sé que muchos no han dejado nunca diploma. Ya ese chico que va a pasar dice, ya tiene su primer diploma. Pero ese diploma pues tiene su
Tiene su porqué. Algún día se casarán, tendrán familia, sus hijos. Si quieres vacunarme en la sala, si nunca se han sacado diploma. En su salita van a tener su diploma y su hijo le va a decir, papá, ¿por qué sacaste? Porque doné sangre. Ay, yo fui de donar sangre. Y nadie da el ejemplo. Aprovechen, ¿eh? Yo hasta ahora les estoy esperando. Muy bien, entonces miren, debe haber la máxima seguridad en el producto sanguíneo. Qué interesante, cuando dice debe haber la máxima seguridad. Con eso estamos desengañando lo que el ministerio dice. Modalidades para obtener sangre segura. No existe sangre segura en el mundo. Nunca existió sangre segura en el mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Que siempre las posibilidades de contaminar están abiertas. No hay sangre segura en el mundo. El español es más sincero al hablar. Trataremos de hacer los procedimientos para tener la máxima seguridad. Qué hermoso son el español. Y acá igualito debe haber la máxima seguridad. Eso estamos diciendo. Y eso lo vamos a ver. Miren ustedes, por suerte, eso sí es hermoso saber que nuestro país está a la altura de los grandes países del mundo. Hemos hablado, cuando hablamos de la prueba de Holmes, hablamos del método tubo. Yo les dije, tenemos que aprender el método tubo porque es un método sencillo para hablar a ustedes de ninguna hematología. El tubo tiene a partir de 120, 150 moléculas de inmunoglobulina G. Un poquito más sensible en fase sólida. ¿Cuánto tiene? 50, 70 moléculas. Otro mejor, el método GEL, de 30 a 50 moléculas. Y eso utilizamos nosotros en nuestro banco de sangre. En el mundo no hay mejor método que eso. Y acá está. Nosotros vamos a evitar reacciones transfusionales. Porque tenemos un método. ¿No? Entonces, por ese lado, estamos contentos. Hemos avanzado. ¿No? Muy bien, evitar la transmisión de infecciones, ¿no? Especialmente la bacteriana, haciendo una buena técnica de antisepsia, sabemos que es circuito cerrado, la conservación adecuada y una buena selección embrional. ¿No? Estudio inmunoserológico es esta. Una buena selección embrional. Y ustedes son los mejores. Por eso les queremos sacar a ustedes. Porque no son, pues no tienen algún vicio. Porque yo sé que la mayoría al menos son estudiosos, están dedicados a estudios, no tienen vicio, etc. Entonces se conducen por un camino correcto. Entonces por ahora yo creo que ustedes son muy buenos humanos y por eso les invito. Entonces acá está, ¿no? Al final lo que quiero es lo mejor, la sangre para mi paciente, ¿no? Y mira, esto ya lo hemos visto bastante, ¿no? Los marcadores, ¿no? Ya sabemos, cuando hablamos del HIV, por ejemplo, miren ustedes, acá tenemos esto que ustedes están viendo, de tercera generación, segunda, etc. Miren ustedes, tercera generación tiene un periodo de ventana de 22 días, ¿no? Que es la investigación de anticuerpos de HIV. Si yo hago el P24, el antígeno, que está acá, este moradito, miren ustedes, tengo un periodo de ventana de 16 días. Si yo hago NAT, miren ustedes, tengo un periodo de ventana de 11 días. Que ya no se llamaría periodo de ventana, sino periodo de eclipse, porque en este espacio no hay nadie que lo puede determinar. Y eso en todas partes del mundo es posible contaminar a los pacientes. Esta diapositiva yo la obtuve de un doctor que trabajó en Estados Unidos, un doctor brasileño, que en este momento, hace poco ha fallecido, ¿no? Un maestro, un buen maestro, ¿no? Trabajó, es un brasileño, ¿no? Hace 2 o 3 meses que acaba de fallecer.
Entonces, acá nuevamente, miren ustedes, haciendo NAT, el periodo de ventana, miren ustedes, se mejora pues, ¿no? De 11 días, como hemos dicho, ¿no? Son las posibilidades que podemos ofrecer, ¿no? Bueno, de hepatitis C nadie va a ver nada. Igualito, hepatitis C peor, miren ustedes, de una probable esto por favor, esto se va a pegar algo, pues, no se sabe bien una cantidad de gente. Ah, sí, profesor, sí, espérame. Miren ustedes, de una supuesta contaminación, ¿no? De un donante, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Miren ustedes, el periodo de ventanón, no es ventana, ventanón, ¿cuánto puede ser? Puede ser, miren ustedes, tercera generación, 70 días, 80 días, 150 días, un ventanón tremendo, ¿no? Entonces, ¿cuántos donantes estarán llegando al banco de sangre en este periodo? Y se le hace la prueba en todo este espacio, negativo, toma. ¿Y cuántos pacientes estarán contaminando? ¿Cuántos pacientes que ustedes han indicado, por si acaso, ponle, están contaminando, señor? Ahora me dan la razón. Porque realmente no hay otros métodos mejores. Salvo que hagamos NAT. Acá está el NAT, miren, ¿ve? El NAT te va a dar un periodo de ventana mucho más cortito, ¿no es cierto? Acá está. Pero lógicamente nos va a mejorar ese riesgo. Entonces, eso es lo que yo quería que ustedes comprendan lo que estamos hablando, ¿no? Acá está, si yo hago NAT, miren ustedes, si yo hago estas pruebas NAT, ¿no? El periodo de ventana será de 14 días, ¿no? Mucho mejor lógicamente. Entonces acá hay las posibilidades como es antes del NAT. Por ejemplo, antes del NAT dice que se podía, digamos, riesgo de transfusión de HIV, por ejemplo, dice cada 650.000 podía contaminarse uno. De hepatitis B, cada 66.000, nada más. HTLV, cada 640.000, muy similar al HIV. Hepatitis C, cada 100.000 puede haber contaminado. Antes del NAT. Si yo hago NAT, ese riesgo se va a alejar. Hay riesgo siempre. Miren ustedes, del HIV dice las posibilidades en 1.000.000 de transfusiones, menos de 1. O sea, el riesgo se está volviendo mucho más lejano. De igual manera, del antígeno de superficie, cada 200.000 uno, HTLV, cada 640.000, hepatitis C, menos de 1 por 1.000.000. Entonces son algunas cosas muy importantes que debemos saber cómo por medio de las pruebas NAT. Las pruebas NAT en este momento tenemos para HIV, para hepatitis C y para HIV, hepatitis C y antígeno de superficie hepatitis B. ¿Tienes luz? Ah, sí, pero bueno, todas estas diapositivas desde el amigo el doctor científico Bianco, Celso Bianco, el padre Carlos. Estas diapositivas son de él, ¿no? Y acá estamos viendo, miren ustedes, que si nosotros vemos todo lo que corresponde al banco de sangre, cada día el banco de sangre, todas las cosas cuestan más caro. Los reactivos, hay muchas cosas que cada vez salen más, miren ustedes, los costos se van a elevar, ¿no? Acá está el NAT. Pero también dentro de este principio, hemos hablado de la seguridad, es la manera como se va a transfundir. Tenemos que tener mucho cuidado en los niñitos y en los ancianitos, ¿no? Evitar la sobrecarga de líquidos. Los viejitos y los niñitos son iguales, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros le podemos líquidos las transfusiones, ¿no? Esto ya hemos visto, los componentes, hemos hablado, el plasma fresco que tiene todos los factores de coagulación especialmente, ¿no? Las indicaciones, pacientes que ya hemos dicho todos. Y acá una dosis, por ejemplo, el factor 5, 10 mililitros por kilo cada 12 horas. Déficit de factor 9, 5 mililitros por kilo cada 24 horas.
déficit moderado de factor 2, 7, 9, 10, una unidad de plasma fresco de 200 cada 24 horas, déficit de factor 13, un plasma fresco de 200 cada semana. No son algunas indicaciones que nosotros podríamos tomar en cuenta, lógicamente. ¿No? Y acá el plasma fresco no se debe indicar, no para expandir volumen sanguíneo por el riesgo que ya hemos dicho, no debemos hacer eso. Profiláctico, postoperatorio y cirugía cardiovascular tampoco. No se debe administrar en pacientes con deficiencias nutricionales. A veces dice el paciente, ¿por qué orar? Pone su plasmita, como si el plasma fuera alimento. No hagan eso. No hagan eso. ¿No? Porque eso no tiene nada de aminoácidos. Bueno, el plasma simple, ya hemos dicho que no se debe utilizar. El frío precipitado, todo lo que contiene, ¿no? Ya hemos comentado también, factor 8, fibrinógeno, factor 13. Las indicaciones, hemofilia A, ya no podemos indicar tanto hemofilia A, tenemos que indicar mejor el utilizado o el ingeniería genética de factor 8, que es mucho mejor, y eso ustedes tienen que acostumbrarse a pedir lo mejor para su paciente. Lógicamente, pues caro, enfermedad con Willebrand, hipodifibrinogenias, se debe tratar la causa, y también se comenta mucho por la fibronectina, que es el depurador por sistema mononuclear fagocítico. Se menciona mucho, hay trabajos diversos, y aquí hay una formulita como indicar el factor antihemofílico, ¿no? No está contraindicado no usar para, digamos, tratamiento diferente a los factores que hemos mencionado en lo posible, poner ABO compatible, riesgo de enfermedades ya conocemos. En caso de grandes volúmenes tenemos que monitorizar para evitar especialmente hiperfibrinogenia. Eso es lo que nosotros controlamos cuando hay trasplante de hígado, hay que tener mucho cuidado. A veces los anestesiólogos quieren poner más de la cuenta y hay que frenar, ¿no? Pacientes de trasplante de hígado hay que tener mucho cuidado. Generalmente un paciente tiene problemas de coagulación cuando el déficit es más del 50%. O sea, yo no espero tener una curva bastante clara, correcta, para yo ponerle esos productos. Entonces, hasta un 50% suficiente. Si no, puedo tener estos problemas de hiperfibrinogenia. Bueno, y acá, miren ustedes, tenemos una relación, lo que estaba comentando, ¿no? El fibrinógeno, ¿no? El producto disponible, el nivel hemostático, miren ustedes, ¿no? Y la medida media. O sea, miren, por ejemplo, el factor 8. Miren, el factor 8 se indica con se combate con hemofilia con frío precipitado y solamente debe llegar al nivel hemostático de 30 a 50%. No tengo que llegar al 100%. Esa es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y aquí están todos los datos indicados de qué manera podemos combatir. Acá esta diapositiva para que ustedes puedan ver, miren ustedes, el plasma fresco, como dijimos, tiene todos estos factores de coagulación. El crío precipitado solamente es el factor 1, factor 8, factor 13. El plasma simple tiene todo, pero menos el factor 5. Mire, el factor 5 no está en el crío precipitado ni en el plasma simple, solamente está en el plasma fresco congelado. En su procesamiento, que se descongela de un día para otro, el factor 5 ahí se desaparece, ¿no? Bueno, eso ya hemos hablado al comienzo también, ¿no? De qué manera ya hemos dicho el riesgo cuando son hemorragias graves, el riesgo de indicar plaquetas profilácticas o terapéuticas. Y hemos visto todos los beneficios que están utilizando ahí plaquetas obtenidas por apéresis. Y aquí miren ustedes lo que acabo de decirles, ¿no? En transfusión de plaquetas tienes que tener en la balanza riesgo, beneficio. Los riesgos que producen formación de anticuerpos, infecciones y reacciones alérgicas. Los beneficios, yo sé que tiene la hemorragia, que viene la hemorragia. Entonces tenemos que poner en esa balanza cuál será mejor para mi paciente. Y eso no se debe olvidar ustedes. Y hemos visto la máquina de anteriores de la anterior clase, todos los antígenos plaquetales que hemos comentado, ¿no? A medida que más plaquetas, pool de plaquetas ustedes indiquen, la mayor posibilidad es que se formen esos anticuerpos. Y nuestro paciente puede hacer refractariedad plaquetaria y morirse muy prontamente.
Entonces hay que evitar poner de una manera profiláctica, ¿no? Todos los antígenos HPA, los antígenos HLA, etcétera, que tienen, está el HLA clase 1, las plaquetas, deben formar anticuerpos contra todos ellos. Y los peligros y reacciones adversas de la transfusión de plaquetas, que hemos comentado, a la inmunización, la refractariedad, que hemos hablado con ustedes en contacto, infecciones posttransfusionales, enfermedad injerto contra huésped, ¿no? En los pacientes inmunodeprimidos, bueno, y púrpura posttransfusional. Nosotros vamos a hablar también más de ello cuando hagamos vigilancia. Bueno, en esos pacientes que tienen problemas de formación de anticuerpos, hay que hacer ese estudio, pueden ser anticuerpos HLA o plaquetarios propios, y acá las causas de refractariedad inmune, lo que acabamos de mencionar. Y esto, causas de no inmunes, o sea, pueden haber no inmunes también en la refractariedad, piel, infección, CID, sepsis, esplenomegalia, drogas, etc. pueden tener esto, ¿no? Y la prueba que hemos comentado en todos esos pacientes que tienen refractariedad plaquetaria, podemos hacer la prueba de compatibilidad plaquetaria como una buena alternativa. Y eso lo hemos señalado a ustedes, solamente los hospitales de seguro social pueden hacer. Bueno, estamos terminando nuestra clase. Podemos ir finalizando diciendo, sabemos el beneficio comprobado de todo lo que hemos comentado, sabemos también el riesgo potencial conocido, señores, ya se le ha mencionado, factores de población por ingeniería genética, nueva modalidad de investigación para el cultivo de hemoterapia, ya lo tenemos. Hemos mencionado los medios. La albúmina ya existe, pero todavía no está en su comercialización. Estamos esperando la aprobación de la FDA, ¿no? Entonces, como dije, todo lo que vamos a todavía utilizar ustedes, de repente sus nietos que son médicos, ya no lo vamos a utilizar esto. Pero ustedes totalmente tienen que enfrentar el proceso, ¿no? Nada más.